Fernando Cuello Pimienta. Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a sus Jueves Farmacéuticos, el evento académico de formación continuada organizado por la Unidad Regional Valle del Cauca del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia. Esta noche pues tenemos un tema sumamente importante y de mucha actualidad que será compartido por nuestra colega María Juliana Cruz, que en su momento le estaré haciendo la presentación y dándole la bienvenida. Ahorita paso a darle la bienvenida a nuestro presidente nacional, el doctor César Moreno, quien nos está acompañando con el saludo institucional y los 5 minutos de actualidad farmacéutica, donde comentamos un poco del trasegar y las actividades gremiales que se vienen realizando desde el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia, la organización central del gremio farmacéutico. Adelante, doctor César. Muchas gracias, Yasmín. Desde el nivel nacional de colegio, el reconocimiento de siempre a ti como directora editorial de Jueves Farmacéuticos, un espacio tan importante para nuestra profesión farmacéutica, no solo en Colombia, sino ya con proyección internacional durante ya casi 6 años. Y claro, el saludo especial a nuestra presidenta de la Unidad Regional Valle del Cauca, Daisy Navarro, y nuestra ilustre conferencista de hoy, María Juliana Cruz, nuestra secretaria general nacional y vicepresidenta regional Valle del Cauca, con el saludo especial a nuestros presidentes honorarios, Juan Carlos Soto y el doctor Lemetre. Con el saludo, por supuesto, a todos los invitados especiales y agradeciendo siempre la generosidad de la unidad regional de Yasmín en cabeza de Jueves Farmacéuticos este par de minutos para informarles de aspectos relevantes para nuestra comunidad profesional, para el ejercicio profesional y uno de los asuntos de primera importancia al respecto es la ética profesional, el ámbito ético y deontológico que rige y que es trasfondo del ejercicio profesional de nuestras actuaciones cotidianas en bien de la sociedad y desde la idoneidad que debe garantizar nuestras decisiones y nuestras actuaciones en el marco profesional y en el marco ciudadano. Al respecto, hay que destacar que por Ley 212 del 95 y Decreto 1945 del 96, es el colegio la instancia, la entidad que da soporte al tribunal disciplinario competente en esta materia para actuar en vigilancia y actuar en la disciplina ética y deontológica. Hay que destacar que nuestra profesión lleva más de 2 décadas de tradición con esta dinámica ética y deontológica. No obstante, aún no se da una completa y consolidada dinámica de la vigilancia y de la actuación ética y deontológica, en tanto la Corte Constitucional en su momento indicó que se requería una ley que hiciera vinculante el Código de Ética para consolidar toda esta estrategia que claro que lleva más de 2 décadas de trayectoria, no obstante, falta esa fase legal que en cabeza del Tribunal Disciplinario actual, que está presidido por Joan Sepúlveda y conformado por Luz Adriana Muñoz, junto con Joan, Diego Galvis, Diro López y Luis Roberto Hernández. Estos 5 colegas han sido elegidos por la Asamblea Nacional del Colegio para un periodo de 2 años, entiendo que ya avanza en el primer año, em, para cumplir con ad honorem con esta importantísima labor. Este tribunal también, a instancias del nivel nacional del colegio y del Congreso de la República, avanza para que se consolide ese proceso y se tenga una ley de la República que haga vinculante en lo legal lo que ya ético y deontológico es, funciona y cotidianamente debe regir decisiones y actuaciones en el marco del ejercicio profesional. Al respecto, debo destacar que ya el colegio en su ámbito nacional está junto con los integrantes del tribunal actual disponiendo toda la gestión de cambio que corresponde alistar para el cumplimiento de esa próxima ley de la República
que permita proteger el prestigio de nuestra profesión farmacéutica ante la sociedad y definir los mecanismos en transparencia para el control disciplinario. Entonces, una de las referencias en Colombia, por supuesto, es la profesión médica, que desde hace 35 años tiene ley de la República y tribunal con ese respaldo de ley, y es una de las referencias que, por supuesto, ha sido adoptada en este proceso de cara a la comunidad profesional farmacéutica y de cara al país. Seguramente, con la generosidad de siempre, en cabeza de Yasmín, de Daisy, podría, en próxima edición de Jueves Farmacéutico, tenerse este tema de código de ética, de tribunal disciplinario en general, de reflexiones sobre la ética y la deontología como ámbitos esenciales para nuestra comunidad profesional y sus actuaciones, decisiones y presente y futuro. Muchas gracias, y con el saludo especial y el agradecimiento, así estos minutos de reseña de actualidad de las actuaciones del colegio en bien de la comunidad profesional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, César, muy amable por mantenernos al tanto de las diferentes acciones que realiza nuestra organización gremial. Agradezco a los colegas, por favor, mantener sus micrófonos cerrados, son tan amables, y paso a presentar a nuestra conferencista de esta noche, porque pues ella es la vicepresidenta del Consejo Directivo Regional Valle y secretaria nacional del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, valga la redundancia, y estará a cargo de dar un saludo institucional a nombre de la regional antes de iniciar su charla, debido a que nuestra colega y presidenta regional, la doctora Daisy Navarro, tiene algunos problemitas de salud. Para Daisy, un gran abrazo, pronta recuperación. Y bueno, también mandamos un saludo especial al doctor Javier Achaval, quien era el conferencista inicialmente para el día de hoy, pero que también por motivos de salud no nos puede acompañar. Entonces, para los dos, nuestros buenos deseos de prontas recuperaciones, y esperamos contar con ellos en unas próximas sesiones de Jueves Farmacéutico. Entonces, bien, esta noche vamos a tener la conferencia de la doctora María Juliana Cruz Palacio. Ella es química farmacéutica, magíster en biotecnología y especialista en docencia universitaria de la Universidad ICESI. Es asociada biofarmacéutica de la División Médico-Científica en Tecnoquímica. María Juliana hace 13 años se encarga de coordinar estudios de investigación, de investigaciones con centros académicos, estudios, por ejemplo, de bioequivalencia, de equivalencia farmacéutica, irritabilidad ocular y estudios preclínicos. Esta actividad la combina con la docencia de la materia de biofarmacia y farmacocinética en la Universidad ICESI. María Juliana nos va a complacer con la charla hacia una armonización de los estudios de bioequivalencia, las guías ICH M13, A, B y C e ICH M9, un tema sumamente importante y de mucha relevancia, mucha actualidad en estos momentos. Entonces, pues con ustedes, nuestra secretaria nacional, vicepresidenta regional, y bueno, una excelente profesional, colega y compañera de labores, María Juliana Cruz. Bienvenida, María Ju. Hola, Adelante, por Jazz. favor. Vale, muchísimas gracias. Muy agradecida por esta invitación, por semejante presentación. Y como decías, en primer lugar, pues en nombre de nuestra presidenta Daisy Navarro, que el día de hoy, pues creo que nos acompaña, pero más bien en mute porque está con unas dificultades de salud. Les damos la bienvenida a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Tenemos 36 personas conectadas en este momento, en este espacio que ya se ha vuelto emblemático. Todos los jueves tenemos este espacio de actualización académica y gremial, y que nos convoca desde hace ya pronto
6 años, agradeciéndote también muchísimo, Jazz, por esa iniciativa y que has mantenido viva durante todos estos años. Y bienvenidos pues a todos aquí, entonces, en mi triple rol de secretaria, vicepresidenta y conferencista. Así Hola, es. buenas noches a Mm, todos, bien. la doctora Yasmín, el doctor César y la doctora Juliana por su charla. Gracias. El doctor Puello, ya sabemos quién Muchísimas era. gracias. Doctor Fernando Puello, nuestro presidente honorario, Juan Carlos Soto, nuestro queridísimo doctor Lemetre, también presidente honorario, muchísimas gracias. Bueno, antes de iniciar, recuerden por favor que pueden escribir sus preguntas en el chat o al finalizar la charla pueden levantar la manito para formularla utilizando pues el micrófono de la plataforma. Eh, Agradecemos encarecidamente mantener los micrófonos cerrados durante la conferencia de la doctora María Juliana. Y bueno, pues nada, adelante María Juliana y bienvenidos todas y todos. Adelante. Muchas gracias, ya. Bueno, entonces procedo a compartir. Aquí arranquemos. Listo. Entonces, ¿están viendo bien la presentación en pantalla completa? ¿Todo bien, cierto? Sí, señora, adelante. Perfecto. Entonces, hace unos meses, no me acuerdo ni cuántos, ya habíamos hablado un poco, yo les había compartido otra charla acerca de las generalidades de los estudios de bioequivalencia y de bioextensión. Entonces, esta vez dije, bueno, voy a tratar de abordar unos temas un poco más globales y, ¿por qué no? Justamente en esta época que la ICH ya ha emitido ciertas guías y está proyectando unas más en el mismo tema. Entonces, la idea de hoy es como a grandes rasgos revisar estas guías ICH M9 y M13 que ya existen y qué es lo que se viene con las ampliaciones de la 13B y 13C y eso cómo se podría como medio relacionar con lo que tenemos en nuestra región. Entonces, los objetivos de hoy va a ser como comprender esa lógica de armonización regulatoria de ICH, que evidentemente yo creo que la gran mayoría de nuestros colegas ya se han tenido que enfrentar a este tipo de guías. Revisar guía M9 y M13A, revisar qué es lo que viene con las B y C y poder discutir un poco el impacto que esto va a tener para Envima y un poco en la región de Latinoamérica. ¿Por qué se da esta necesidad de armonización? En general, siempre ha sido como un tema, pues, principalmente para los laboratorios que tratan de tener una comercialización a nivel global. Entonces, sí ha habido cada agencia regulatoria por su lado emitía sus propios lineamientos, entonces había diferencias en lo macro. Están muy de acuerdo, pero siempre falta una cosita, que la FDA pide una cosa, la EMA pide otra, OMS tenía otra, entonces siempre ha habido cosas que para los laboratorios que comercializan en toda la región, en todos los países, pues van a requerir una duplicidad de estudios, tienen que hacer uno enfocado a una región o a otra, eso puede generarles retrasos regulatorios y además genera un problema ético en el sentido de que no es, pues justamente no es ético estar, por más de que los estudios de bioequivalencia en seres humanos son de un riesgo bastante pequeño, no amerita tener a las personas, igual hay que ponerles un catéter, se tiene que tomar un medicamento, exponerlos a ciertos riesgos de manera innecesaria. Entonces, la tendencia mundial ha venido enfocándose hacia esa disminución de los estudios en personas, incluso también pues, fuera de este ámbito, pero en lo que son estudios de biosimilaridad para los biosimilares justamente, también la tendencia va hacia enfocarse más a estudios analíticos de caracterización como tal de las biomoléculas, más que estudios en personas. O sea, siempre estamos buscando como
reducir eso. ¿Qué es ICH? Entonces, la ICH es International Council for Harmonization, que fue una reunión de diferentes actores del sistema de regulación de distintos países que se juntaron para lograr esa convergencia científica y técnica, y ellos han venido emitiendo muchísimas guías en diferentes ámbitos, con distintos enfoques, con categorías Q, S, E y M. La categoría Q es la de calidad, la S las de seguridad, E eficacia y M que es multidisciplinar, que es donde está como todo lo que no cabe en las últimas tres categorías. Y la meta de armonizar y de hacer este tipo de guías es poder tener un desarrollo global para múltiples mercados, que sirva para las regulaciones de muchísimos países, sin tener que replicar cada vez más estudios. En ese sentido, y ya enfocados en bioequivalencia, eh, la ruta que ha seguido esta parte de armonización empezó primero con la guía ICH-M9, que es la que también en ese objetivo de reducir estudios en seres humanos, empezó a regular cómo podríamos hacer estudios simplemente in vitro. Entonces, eso viene sobre todo de la investigación del doctor Gordon Amidon, quien revisó mucho como esas correlaciones in vivo in vitro, y se desarrolló el sistema BCS, que es el sistema de clasificación biofarmacéutica, de acuerdo con las características fisicoquímicas de las moléculas. Algunas regulaciones ya estaban en esa época aceptando, otras sí, unas sí, otras no. Entonces, es ese mismo tema de la disparidad entre agencias regulatorias, y ya en 2019 se emitió la guía como tal, ya, bueno, tuvo todo el proceso inicial de consulta pública, preguntas, etcétera, y ya entró en vigencia y es adoptada por los miembros de ICH desde noviembre de 2019. Entonces, todos esos países ya deben acogerse a esta norma. Posteriormente, en 2023 empezó toda la consulta pública de la guía ICH-M13A, que en su momento no tenía la A como tal, era la ICH-M13, que es para medicamentos de liberación inmediata y los estudios in vivo. Entonces, definen toda esa parte de cómo deben ser los estudios in vivo, y terminó por ser adoptada por todos los Estados miembros en julio de 2024. En julio del año pasado terminó, estuvo unos meses en consulta, la que sigue, porque esto es las guías ICH-M13, es una serie A, B y C. Pues la primera era simplemente los medicamentos de liberación inmediata, estudio en vivo. La ICH-M13B, que está proyectada, se va a enfocar en qué hacer cuando yo tengo un producto con diferentes concentraciones, tengo un estudio in vivo en una de las concentraciones, y cómo garantizo yo que todas las otras también cumplen sin tener que nuevamente hacer otro estudio en personas. Entonces, esa es la que se está proyectando, que serían también perfiles de disoluciones in vitro también, comparativos contra la concentración que ya demostró bioequivalencia en vivo. Y en el futuro, ese todavía no han salido eh, borradores ni nada de la que va a ser M13C, que va a expandir un poco más, y esos temas que nos quedan un poco pendientes, que son qué pasa con los medicamentos que son de alta variabilidad intraindividual. Eso requiere un ajuste en diseño, y cada país en este momento lo maneja a su con sus propios criterios, entonces hay que ponerse de acuerdo. Los medicamentos de estrecho margen terapéutico, que también ese ha sido un punto que ha generado muchísima discordia entre las regulaciones mundiales, porque, por ejemplo, la FDA en su momento decía que iba a evaluarlo caso a caso. Ellos, en términos de los parámetros de evaluación, que es el intervalo de confianza al 90%, no lo restringían como muchas otras agencias, que se pone normalmente es de 80 a 125,
y si es de estrecho margen terapéutico es 90-111. Y FDA decía, no se revisará caso a caso. Canadá restringía uno de los dos parámetros y no los dos. La EMA sí restringía los dos. Bueno, son temas que tienen sus particularidades regionales. Entonces, es algo que se debe armonizar igualmente. Y por otro lado, quedan también unos estudios complejos que tienen que ver justamente con estos temas, cuando es altamente variable, cuando son de estrecho margen terapéutico, el diseño se tiene que modificar, o cuando son productos que no tienen biodisponibilidad sistémica, entonces, ¿cómo se aborda este tema con otro tipo de estudios alternativos? Entonces, ese va a ser el objetivo final para finalizar con toda la serie ICH-M13. Entonces vamos por partes. La M9, como les comentaba, empieza basándose en el sistema de clasificación biofarmacéutica. Este sistema toma en cuenta las características de la molécula como solubilidad y permeabilidad. Entonces, de acuerdo a estos dos parámetros, se van a categorizar en 4, ya lo voy a mostrar ahora, o sea, clase 1, 2, 3 y 4, muy original si es muy permeable y muy soluble o poco permeable y poco soluble, se van haciendo las 4 categorías y de acuerdo con eso, algunos de los productos, algunos de los principios activos que pueden optar a esto, pues por medio de perfiles de disolución in vitro simplemente, sin tener que pasar por personas, entonces podrán demostrar que son iguales a ese medicamento de referencia y obtener un registro sanitario con estudios que no requieren personas y que van a ser más económicos, lo cual también termina ayudando a disminuir las barreras de acceso a medicamentos, porque eso también suele generar sobrecostos en medicamentos que son genéricos, que deberían poder dar más acceso a la población. Entonces, al poder hacer estudios que son menos costosos, se disminuyen estas barreras de acceso. El alcance de estas guías, de esta guía ICH-M9, de hecho la M13 también, se restringe únicamente por ahora a los medicamentos de liberación inmediata. Es un tema que va a quedar ahí también, que tendrá en algún punto que abordar la ICH, qué pasa con los medicamentos de liberaciones modificadas. Por ahora estamos solo con liberación inmediata. Se definió cuáles de las clases biofarmacéuticas podían optar a este tipo de estudios y se definen parámetros como qué es disolución rápida, disolución muy rápida, y también se tiene que hacer una evaluación juiciosa de las formulaciones, de sus excipientes y comparar cualitativa y cuantitativamente contra la fórmula del innovador, que desde mi punto de vista siempre es como un tema bastante problemático, porque esta guía tiene unas tablas donde da unos rangos permitidos de cambios comparado con el innovador, pero pues la fórmula cuantitativa del innovador no es de acceso público. Eso es algo que yo siempre me pregunto y no sé cómo manejan las agencias sanitarias. Pero bueno, esas son mis preguntas que no me dejan dormir. Pero sí se debe hacer una evaluación, por lo menos cualitativa, contra información que sí existe en los insertos y en las fichas técnicas de los medicamentos de referencia. Se puede obtener la composición y uno debe comparar cuál es la función que están cumpliendo estos y comparar contra los que uno tiene en su formulación y evaluar el impacto que eso puede llegar a tener en algún punto in vivo. Como les decía, son 4 clasificaciones dependiendo de si tiene alta solubilidad o baja permeabilidad. Clase 1 son los medicamentos alto, tienen alta solubilidad y alta permeabilidad. Clase 2 van a tener baja solubilidad y alta permeabilidad. Clase 3, alta solubilidad, baja permeabilidad. Y clase 4, baja y baja. Baja solubilidad, baja permeabilidad. ¿Cuáles pueden optar a bioextensión o hacer estudios in vitro? Clase 1 y clase 3, los que tienen alta solubilidad. Esas dos clases pueden demostrar bioequivalencia a partir de perfiles de disolución comparativos contra el innovador. Los clase 1 van a ser
no tiene tantas restricciones en términos de la similitud en la fórmula cual y cuantitativa contra el innovador. El clase 3 es donde sí tiene esa tabla que les comento de ciertos porcentajes de variación permitidos entre un producto y el otro, que se vuelve un poco más complicado. Y cuando yo he hablado, por ejemplo, de ese tema con INVIMA, es decir, ¿cómo consigo la fórmula? No, no se puede. Entonces, ¿cómo hacemos? No, mándeme su fórmula y yo le digo si la fórmula suya se parece a la del innovador. Lo hemos hecho varias veces con diferentes fórmulas. Todas las veces nos dicen, no, no se parece. El resultado es que al final nos ha tocado es hacer los estudios en vivo. Entonces, por más de que la intención de la norma es disminuir la cantidad de estudios en vivo, con estas restricciones se vuelve bastante complejo y termina aplicando, o sea, en la vida real termina siendo aplicable principalmente para los que son clase 1. ¿Cómo se hace entonces? Primero en el árbol de decisión, yo debo entonces primero revisar si es alta solubilidad, alta permeabilidad, si los perfiles son comparables y revisar esa parte de los excipientes si van a tener algún impacto a nivel de la clínica. ¿Cómo se deben hacer estos perfiles? Se deben hacer bueno, ya la norma tiene como todo, que ese es el tipo de cosas que armonizó, o sea, todas las condiciones, cuántas unidades de dosificación se deben emplear, qué pH se tienen que usar, ya también había unas disparidades entre la FDA y la EMA en cómo tendrían que hacerse esas evaluaciones, ya todo quedó establecido. Hay que demostrar, bueno, primero hay que demostrar la solubilidad de la materia prima propia, y eso también está explícito en la norma cómo se debe hacer la evaluación en varios pHs, eso está también ya establecido. Y la permeabilidad, si se tienen estudios propios o por bibliografía, se demuestra que también es altamente permeable. Luego ya, cuando vamos a evaluar perfiles de disolución, se hacen a 3 pHs que simulan los pHs fisiológicos, pH 1.2 como si fuera en el estómago, muy, muy ácido, pH 4.5 que es un poco más adelante en el intestino y pH 6.8. En los 3 pHs debe ser similar y también ya explica la norma ese cálculo estadístico que se debe hacer, que es el factor de similitud, cuál es la fórmula, qué porcentaje de variabilidad permitido se hay. Si se sale de esos porcentajes de variabilidad, ya no hay manera de hacer la comparabilidad por medio del factor de similitud. Eh, si los dos productos tienen una alta disolución mayor al 85% en los 15 minutos, no es necesario hacer cálculo del F2 porque se considera que ya los dos productos son iguales. Es como se ponen en solución y son altamente solubles, entonces ya como si fueran soluciones. Como les decía, este tipo de perfiles me van a servir principalmente para los que son clase biofarmacéutica clase 1 y también me va a servir después cuando hablemos de la guía ICHM13B para los que tienen concentraciones inferiores, que ya hubo una concentración que demostró la bioequivalencia en vivo, mis fórmulas son proporcionales y tienen los mismos procesos de fabricación, entonces aplicará más o menos este mismo proceso de perfiles en 3 pH. ¿Qué beneficios y qué límites tiene esta norma? Pues bueno, lo mismo que les decía, el beneficio grande es que me reduce la cantidad de estudios in vivo que tengo que hacer, eso disminuye costos, disminuye personas expuestas, favorece la eficiencia regulatoria también. Sin embargo, también como les decía, la limitación grande que tiene es que pues, no aplica para todos los principios activos, teóricamente para los 1 y 3, pero más que todos los 1. Y en este tema de los excipientes, algunas veces va a requerir una justificación científica muy robusta y la investigación de la fórmula de este innovador para poder hacer esas comparaciones. Eso fue 2019. Ya 2024 aparece la guía ICHM13, que es para medicamentos de liberación inmediata y estudios in vivo. ¿Por qué se da la necesidad de esta norma? Porque sí persistían diferencias regionales en muchas cosas. Por ejemplo,
en si el estudio se debe hacer en ayuno o con alimento, cómo escojo el comparador, qué pasa con las concentraciones inferiores, aunque esto pues no lo aborda esta guía, cómo se debería hacer el diseño y cuáles son los endpoints farmacocinéticos que van a ser aceptados en términos regulatorios. Entonces ya esto quedó establecido, uniformizado, armonizado entre todas las agencias. Como les decía, esta guía ICH tiene un panorama de una serie, esto es tomado de la página de la ICH. Entonces, esta primera fue para medicamentos de liberación inmediata, la que se va a hacer ICH-M13B también. Bueno, no le tomé la foto al desglose, pero cada uno va a decir, este 13B para las concentraciones inferiores y 13C para medicamentos altamente variables, de estrecho margen terapéutico y diseños especiales. Eh, en la 13A, ¿cuál fue los puntos como más grandes que se armonizaron? El, el enfoque de hacer el estudio de equivalencia con la concentración más alta, generalmente va a ser ese el enfoque, porque tampoco era como tan uniformizado en todas las agencias, pero siempre se va a utilizar la concentración más alta que tenga yo en el mercado, a menos de que eso me genere un riesgo de seguridad con los voluntarios. Pues hay ciertos medicamentos que esa dosis, por ejemplo, un hipoglicemiante, puede que ya le genere al paciente una baja muy grande de la glucosa, entonces la recomendación va a ser con la inferior y cuando yo ya, si tengo varias, entonces los perfiles los voy a poder extrapolar hacia las concentraciones superiores. Pero esa no es la normal, lo normal siempre va a ser tratar de hacerla con la más alta. ¿Qué pasa con la evaluación del alimento? Eh, Quedó establecido en la norma que la mayoría de los estudios se harán en ayunas, a menos de que en el inserto o en la información para prescripción del innovador se mencione algo acerca de ese efecto que pueden hacer los alimentos. Si en algún punto dice que se puede tomar con alimentos o en ayunas, indiferentemente, se va a preferir un estudio en ayunas. Si en la guía o en el inserto dice que se tome el medicamento con alimentos, el estudio tendrá que hacerse con alimentos. Entonces ya con eso se disminuye. Y bueno, hay unos waivers específicos que mencionan ahí también y ya se obtiene un lenguaje regulatorio común entre todas las agencias. En términos del diseño que ya quedó como establecido, lo más común que se va a usar es el diseño de dosis únicas. Se le administra una sola dosis a los voluntarios y se cruza. Entonces, en un día vienen, se toman uno de los dos medicamentos, se aleatoriza en dos grupos. Entonces, según la aleatorización que le tocó al voluntario, tomará el medicamento genérico o el innovador y posteriormente, después de un tiempo de lavado suficiente, se tomará el otro medicamento. Entonces ahí es cruzado. Entonces, cada persona es su propio control, disminuye el sesgo y disminuye la cantidad de voluntarios que se deben incluir en un estudio. Los parámetros decisorios farmacocinéticos serán el área bajo la curva y la CEMAS. Siempre tienen que ser esos dos y como les comentaba, se hace un parámetro estadístico que es el intervalo de confianza del 90% de cada uno de los dos parámetros y deben estar dentro de unos rangos establecidos también, que generalmente serán 80 a 125. Tiene ciertas indicaciones en términos de cómo se debe elegir el comparador, cómo se debe elegir también el biolote de mi producto y lo que les comentaba, se deben hacer en ayunas, a menos de que haya algún motivo, como lo que diga el innovador, para hacerlo con alimentos. Este es un diseñito que yo he hecho de cómo se hacen estos estudios. Entonces, lo que les comentaba, el voluntario llega un día, se toma uno de los medicamentos, tiene un catéter, se van a hacer unas tomas de sangre desde el momento cero y siguiendo la farmacocinética reportada que tenga el medicamento, se debe caracterizar muy bien
la curva y este punto máximo que es el Cmax, porque como les comentaba es uno de los parámetros eh, que regulatoriamente me va a dar a mí si el estudio dio o no dio. Entonces, el momento de la Cmax se tiene que muestrear como con tiempos de muestreo más cortos y ya luego, cuando a medida que se va dando la fase de eliminación, se van espaciando bastante más, pero tengo que garantizar que yo caracterice bien esa fase de eliminación y que no me quede corta y que el área bajo la curva, que es el otro parámetro, pues no me quede faltando, porque vamos a tener un cálculo de área bajo la curva hasta el último punto de muestreo y luego queda un cachito que es ese que es desde el último punto hasta la extrapolación al infinito, que debe ser una extrapolación muy pequeña, no puede superar un 20% del total del área bajo la curva que yo calculo. Y finalmente, con esos parámetros Cmax y área bajo la curva, se toma el ratio del logaritmo natural entre los dos datos y se calcula el intervalo de confianza al 90% que debe encontrarse entre 80 y 125 para los dos parámetros farmacocinéticos. De esta manera se obtiene un estudio que demuestra la bioequivalencia entre mi producto genérico y ese innovador que fue quien hizo todos los estudios clínicos y no me requiere a mí hacer un estudio clínico, porque nuevamente éticamente no sería adecuado repetir cosas que ya demostraron. Eh, esto debe ser, sí. Esto es los estudios in vivo y hasta ahí llegó la guía ICH-M13. Ah, ¿qué diferencias o no tendría, digamos, con lo que existía a nivel de FDA y EMA? Las guías la FDA, pues también tenía su normatividad con ciertas diferencias y ellos sí, todavía existe, pero lo ajustaron a las exigencias ICH. Tienen una página donde se puede consultar una guía específica para cada producto que requiera demostrar la equivalencia. Entonces uno entra ahí, consulta, pone el API y te va a decir que te apina fumarato, tabletas. Entonces, de liberación inmediata o de liberación prolongada y abre una guía con unos lineamientos básicos y va a decir algo parecido, es un diseño de estudio cruzado, de dosis única, con la concentración más alta, más pequeña, bueno, y están como ese marco general. Entonces, en FDA prácticamente todos los principios activos están ahí y ya se ajustaron a estos requerimientos ICH, porque antes aparecían casi siempre el estudio en ayunas y con alimento, pero era como opcional hacerlo uno o los dos, ya ahora se ajustaron e incluso ajustaron también cuando el producto es clase uno que podría hacerlo, y dan las dos opciones. Opción uno hacerlo por perfiles de disolución, opción 2 el estudio in vivo en ayunas. La EMA no manejaba tanto esas guías así como tan específicas. Tienen unas, pero para productos como más nuevos y que tengan alguna particularidad. Por ejemplo, no sé, una Rivaroxaban que no tienen una farmacocinética lineal y entonces si son las concentraciones inferiores se deben hacer de una manera, unas son con ayuno y otras son con alimento. Esas tienen guías específicas para la EMA, pero ellos se basaban más que todo pues como en la guía grande general que ellos tenían. Y ya ICH lo que hace es lograr esta convergencia entre ambas miradas. La MA, la que viene, que está en consulta, bueno, que estuvo en consulta pública, es la ICH-M13B. Lo que menciona es, debe tener usted primero un estudio de la concentración normalmente la más alta. Las fórmulas tienen que ser proporcionales. O también hay una tabla donde dicen, son proporcionales, significa esto, que deben tener similaridad a ciertos porcentajes, o si son medicamentos que tienen dosis muy pequeñas, el tamaño, el peso de todos los excipientes debe mantenerse igual y solo debe cambiar la cantidad de API que se agrega al- a la formulación. Entonces, sirve para cuando tengo varias concentraciones
al menos una de ellas ya demostró la bioequivalencia in vivo, las fórmulas deben ser proporcionales y los procesos de fabricación también tienen que ser los mismos. Se tiene que usar el mismo tren de equipos, yo no puedo estar usando cosas diferentes porque eso puede tener un efecto en la farmacocinética del producto. Y la que viene, que es la 13C, como les decía, va a abordar los temas de los fármacos altamente variables, los que tienen estrecho margen terapéutico y estudios que tengan una mayor complejidad metodológica. INVIMA tiene su guía, tiene su resolución, tiene su norma, que es la resolución 1124 de 2016, que en su momento fue la traducción, o sea, tiene un primer apartado que es la resolución y un anexo técnico 1, que es la traducción literal del anexo técnico 7 del informe de la OMS 49 de 2015, que abordaba el tema de bioequivalencias, que tiene, digamos, la bondad de que aborda todo. Ese sí abordaba medicamentos de liberación inmediata, de liberación prolongada, este tema de las bioextensiones, ya sea por sistema de clasificación biofarmacéutica o por proporcionalidad de dosis, entonces tiene todo, pero nuevamente tiene sus pequeñas diferencias con lo que pide ICH. Y ahora INVIMA está en una tendencia de mirar mucho ICH. Entonces, en sus requerimientos actuales, muchas veces referencian ICH y le piden a uno, ¿por qué no hizo esto así si la guía ICH menciona tal cosa? Y cuando vamos a hacer la respuesta, le decimos, pero es que la resolución 1124 de Colombia, que es la norma que nos rige en Colombia, no lo pide exactamente así, sino de esta y de esta manera. Entonces, ahora todavía estamos como en un mundo extraño, porque tenemos nuestra norma, no somos ICH, pero nos piden cosas ICH. Entonces, bueno, vamos a ver cómo avanzamos en estos caminos tortuosos con INVIMA. Eh, el dossier pues tendrá que tener, para Colombia por lo menos, debería ajustarse a lo que diga Resolución 1124, y esto también va a tener algún impacto en cómo se trabaja con estos centros de investigación. Uno les tiene que decir, mire, mi estudio yo lo voy a radicar en la Agencia de Colombia, de El Salvador, de Panamá, de Costa Rica, y que estamos nosotros en ese mundo que había antes entre Europa y y Estados Unidos, donde pues hay una disparidad entre las normativas y a veces sí nos sirve decir, venga, pero es que existe ICH que pide esto y es un poco más global. Entonces ahí estamos nosotros transitando en esas disparidades. Hice esta comparación de lo que tiene la guía ICH entre la M9 y la 13A, que son las que ya están en firme, versus ese anexo técnico 1 de la resolución de Colombia. ¿Y qué diferencias hay en temas específicos? Entonces, el enfoque general de las de ICH es en una armonización internacional con cierta flexibilidad científica y en ciertos momentos la justificación caso a caso permiten eso. La de Colombia, pues es basada en la guía OMS, tiene un detalle operativo muchísimo más grande, se va como muy al detalle de cómo hacer muchas cosas y pues es nuestra norma nacional. El alcance de ICH está restringido solamente a medicamentos sólidos orales de acción sistémica de liberación inmediata, mientras que la guía de Colombia sí tiene las que son orales, tópicas, parenterales, de liberación inmediata, de liberación modificada, las aborda todas. Eh, Cuando hablamos de ICH, el tipo de evidencia que pide, entonces, si es M9 van a ser bioextensiones o perfiles de disolución, si es M13 van a ser estudios solo farmacocinéticos, mientras que la guía de Colombia abarca también farmacodinámicos, farmacocinéticos y perfiles de disolución, pero también menciona como una parte ahí que puede existir un momento donde se hagan estudios farmacodinámicos o incluso ensayos clínicos en algunos puntos. El diseño del estudio, como les decía, ICH lo estandarizó, que debe ser cruzada dosis única en sujetos sanos y en ciertos momentos
diseños alternativos, pero la guía de Colombia sí menciona lo que pueden ser diseños cruzados, que pueden ser diseños paralelos, que pueden ser replicados, semi-replicados, dependiendo de la variabilidad del producto, de la vida media, del tipo de liberación. Entonces, tiene más variables. El número mínimo de sujetos es el mismo, en todo se habla de que mínimo son 12, pero lo que es Colombia sí me exige justificar el tamaño muestral, entonces debo hacer una búsqueda bibliográfica, encontrar el coeficiente de variabilidad que tiene ese producto y hacer un cálculo de acuerdo a las ecuaciones que han establecido las agencias regulatorias y justificar si generalmente van a ser casi que 24, nunca van a ser 12, ya hoy en día son 24 o más voluntarios y debe estar debidamente justificado el porqué. En estos criterios de aceptación del intervalo de confianza al 90% está 80-125 para U6 más. En Colombia también, pero sí menciona estos medicamentos de estrés margen terapéutico que se restringe al 90-111 y en cambio cuando tengo medicamentos altamente variables, si se utiliza un diseño replicado, hay una opción de ampliar el intervalo para las demás. Eso no lo está abordando todavía el CH. Las condiciones en términos de ayuno de alimento, como decíamos, casi todo en ICH va a ser ayuna, a menos de que haya un riesgo para el voluntario establecido por el innovador y se tendrá que hacer con alimentos. Aquí la INVIMA sí, en general va a aceptarlos en ayunas si son de liberación inmediata y no tienen problema. También está aplicando esa condición de que si el innovador tiene una restricción de que se deben dar con alimentos, el estudio se debe hacer con alimentos, y como también abarca el tema de los productos de liberación modificada, sí o sí, si uno tiene un producto de liberación modificada en Colombia, sí o sí le tiene que hacer estudio de equivalencia. Y además, sí o sí, en ayunas y con alimentos, que eso ha sido un tema difícil en términos de costo, que productos que también a veces son vitales o que son que tienen una restricción de precio, requieren estudio tanto en ayunas como con alimento y equivalencia y con estrés sumario en terapia, se vuelven unos estudios súper costosos. Entonces, también hay una polémica que tenemos. Los criterios para la disolución de la bioextensión, entonces, esos siguen siendo iguales. Como les decía, si tengo más del 85% disuelto en 15 minutos, no tengo que hacer cálculo de F2. Si estoy un poco después, entonces ya debo aplicar el F2. Es lo mismo en Colombia. En los excipientes debe hacerse la evaluación en ambos casos, pero en Colombia es más restrictivo. O sea, la norma ICH sí permite que si en el total de los cambios hay máximo una variación del 10%, se tolera, pero ya la tabla que tiene la guía de Colombia se va ítem por ítem, tipo de excipiente por tipo de excipiente. O sea, si habla de el desintegrante, tiene máximo tanto porcentaje que puede variar. Este tanto porcentaje máximo. Entonces, sí es un poco más restrictivo. Entiendo que en los borradores que tenemos ahora de modificaciones del decreto 334 están tratando de adoptar como ese sistema más ICH. Eh, ¿Cómo se debe escoger el producto de referencia? Eh, Ahí en ICH sí puede variar un poco por la región, pero están permitiendo también hacer varios estudios de una vez, incluyendo varios de los comparadores. Eh, en el INVIMA tiene que ser el innovador sí o sí, y hay unas reglas muy estrictas de la elección y la disponibilidad del medicamento. En términos de la condición, bueno, ya habíamos hablado de esto, este se me repitió. La escala en qué tamaño debe tener el lote, ese es también igual. Casi todos dicen que debe ser eh, un décimo del lote industrial o 100.000 unidades, lo que sea más grande entre ambas opciones. En ambos casos es exactamente la misma
el mismo requerimiento. En términos del control bioanalítico, ICH obviamente refiere a ICH en términos de cómo debe hacerse la validación bioanalítica. Colombia también refería antes la guía de la EMA, pero ahora ICH, entonces creo que también se van a ir un poco más hacia ICH. Y además pedían ese ISR, que es repetir, hacer un in-court sample reanalysis para poder hacer como verificar que la técnica, si yo vuelvo y reinyecto las muestras, me da dentro de una variabilidad permitida. Dentro de los requisitos operativos, ICH no profundiza ahí. En cambio, la guía nuestra sí se enfoca en la bioseguridad, en el tipo de reactivos, los equipos, que el archivo de la documentación debe ser mayor a 10 años, que debe haber una trazabilidad, tiene más detalles. La documentación que se debe generar, entonces ICH pide el informe completo con la farmacocinética, la estabilidad y la trazabilidad de datos. INVIMA además pide el protocolo aprobado por el INVIMA, el seguimiento de los eventos adversos, todas las certificaciones en buenas prácticas de biodisponibilidad y bioequivalencia, validaciones completas. Incluso cuando hago perfiles de disolución, tengo que tener validación de cada uno de los pHs. En términos de control regulatorio, ICH pues no es un ente regulatorio, entonces pues no puede mencionar algo así. En cambio, para Colombia, obviamente, esta es la norma rectora que tenemos. Eh, En términos de los centros de investigación, eso no menciona nada. ICH Colombia sí introdujo en ese momento, en 2016, esta certificación de buenas prácticas de bioequivalencia y biodisponibilidad, o un equivalente si se hace en un país por fuera de Colombia. Entonces deben tener esos tipos de certificaciones que no los exigían antes. Entonces, eso fue Colombia y como les mencionaba un poco a nivel de Latinoamérica, tenemos también una heterogeneidad. Cada país tiene su propia norma, que en lo macro se parecen, pero tienen sus detallitos y eso nos da estas oportunidades de alineación. Estamos tratando, las agencias regulatorias, por lo menos varias, están en ese espíritu de alinear y de tener también reliance, que si ya una de las agencias ha evaluado un dossier y emitió un concepto, que la otra pueda basarse en ese concepto que ya emitió la otra y no tenga que hacer como una revisión tan exhaustiva desde cero. Entonces, hay pasitos hacia allá, pero siguen siendo retos técnicos y regulatorios importantes. Entonces, pues como mensaje clave, cuando es ICH, la ICH por lo menos está buscando esa armonización integral, ya se abogó a los medicamentos de liberación inmediata, en términos de bioextensión con la M9, en términos de los estudios in vivo con M13A, y vendrá las concentraciones inferiores, los medicamentos altamente variables, los medicamentos complejos, eh, pero todavía está por fuera. ¿Qué pasa con otras formas farmacéuticas? ¿Qué pasa con la liberación modificada? En algún punto yo me imagino que también estudiarán estos temas, pero eso todavía no lo han anunciado. Bueno, esta era como una tabla ahí comparativa con la que quería cerrar, pues como globalizando todo lo que acabamos de revisar, que el estudio de bioequivalencia para la FDA tenía unas guías específicas por producto, en la EMA era generalizada, la ICH ya armoniza, INVIMA va detrás tratando de armonizar. En términos de bioextensión, la FDA ya lo tenía como empezando, ya estaba así, la EMA ya tenía como un pasito más adelantado con eso, y cuando ya llegó ICH-M9, pues se, se estableció para toda la región. En términos, INVIMA con la resolución 1124 sí lo adoptó, pero la región ha venido lentamente. Primero, no todos los países de Latinoamérica exigen bioequivalencia y no todos aceptan todavía la parte de bioextensión. Están montándose en ese modelo, pero todavía es algo muy progresivo.
Lo que es modificación, liberación modificada, todavía no está con ICH. Las guías, ay, me equivoqué, sí, ICH en evolución no, esto todavía no está. Pero FDA tiene sus guías propias, así, cuando uno entra en ese listado, existen guías todavía para los medicamentos de liberación modificada, entonces esas funcionan. La EMA también tiene su guía que debe seguir siendo válida para liberaciones modificadas, ya que no hay una ICH, y en ICH no hay, ahí hay un error, perdón. En INVIMA y Latinoamérica lo mismo, hay cosas que no están tan armonizadas, es complicado, desde el mismo tema de cómo se modifica. Por ejemplo, la guía de Colombia, les digo, sí habla de esto. Ellos hablan de que los medicamentos que tienen liberación modificada tendrían que tener un estudio in vivo en ayunas y con alimento, pero cuando hemos estado en la implementación y hablamos con ellos, me dice, por ejemplo, en términos macro, un medicamento con cubierta entérica está modificando su liberación, pero a esos no le están pidiendo equivalencia. Entonces, en algún punto, no quedó ni escrito en ninguna parte, está más como en las discusiones, en las mesas de trabajo que se hicieron. Su punto fue, si se modifica el tiempo de liberación, requiere el estudio. Si estamos modificando el sitio de liberación, que es lo que pasa con un medicamento de capa entérica, en ese caso no, pero sigue siendo algo como muy gris. O por ejemplo, teníamos un medicamento que por molécula requería, pero al mismo tiempo era retar, con cubierta entérica, entonces pues ahí tendríamos, sí tiene que tener estudio, pero se lo debemos hacer en ayunas y con alimento, y me dijeron que sí. Mm, Son cosas complejas. Costa Rica en su norma explícitamente dice que si el medicamento es de liberación modificada, y ellos sí incluyen en modificada que tenga gastroresistencia, eh, no me permiten hacer bioextensión de concentraciones inferiores. Entonces tengo que tener un estudio in vivo para cada una de las concentraciones que yo tenga, si tiene una liberación retardada o prolongada. Y cada región tiene sus particularidades. Es difícil. Entonces la convergencia todavía no la logramos. O sea, ICH y todos los miembros ICH sí, pero INVIMA Latinoamérica todavía estamos un poco lejos y estamos tratando, pero no lo hemos logrado todavía. Y creo que esto era como todo lo que yo tenía por contarles el día de hoy. Eh, Les agradezco su tiempo y agradezco también si tienen preguntas, comentarios, sugerencias, quejas, reclamos, como sea, como le digo yo a mis estudiantes, todas son bienvenidas. Muchísimas gracias, María Juliana. Excelente exposición, demostrando toda la experiencia definitivamente por la claridad en que transmiten los temas y los comentarios de la experticia ejercida. Acá quiero comentarle a los colegas que todas las grabaciones, la mayoría de las grabaciones de los jueves farmacéuticos se suben al canal de la Unidad Regional Valle en YouTube. Ustedes entran, se suscriben al canal, activan la campanita y les llega la notificación cuando la grabación es subida. O sea, ahí pueden encontrar diferentes temas que se han tratado, que son de mucho interés para todos. En el chat vemos que hay un comentario de Carlos Briceño. Dice que tiene una pregunta sobre los ensayos en animales y la eliminación de bioterios a nivel nacional y mundial. Carlos, ¿puedes abrir tu micrófono y formular tu pregunta? Carlos Briceño, ¿puedes abrir Aló, tu Yo creo, micrófono? buenas noches, sí, ya. ¿Me escuchan? Qué pena. sí, Me cogieron por adelante. Sí, aquí, me cogieron aquí con adelante. el bate. Bueno, listo. Doctora, me le quito el sombrero, excelente presentación, la verdad,
yo me declaro ignorante en todo este tipo de temas porque son muy complejos, ¿no? O sea, y más cuando cada país tiene una legislación y unas, bueno, y ciertos requerimientos y ciertas especificaciones. Bueno, mi pregunta es puntual. A mí me quedó sonando mucho, qué pena que hay por ahí un perrito que lo tiene. A mí me quedó sonando mucho al principio de su presentación, doctora, muchos temas, pero me quedó sonando mucho el tema de ensayos in vitro, in vivo. Yo, ¿por qué se lo digo? Porque yo hice mi trabajo de grado en modalidad de pasantía bueno, no sé si se puede decir el laboratorio para no herir susceptibilidades. Bueno, yo hice mi pasantía de investigación de desarrollo de una vacuna que hoy día circula por toda Sudamérica, que es la vacuna triple leosa con animales. Y entonces yo quedé muy impactado con el tema del sufrimiento de los animales, porque mi estudio fue una vacuna que era una vacuna para ganado, pero yo empecé a trabajar desde ratón, después pasé a cobayo, después pasé a conejo de Nueva Zelanda, o sea, ratón suizo, cobayos, que son los cerdos de Guinea que se conocen, y después Ujú. conejos de Nueva Zelanda, y después tuve la fortuna de que me soltaron un hato de 70 reses. Y gracias a Dios, pues todo el ensayo de la vacuna salió bien porque no hubo ninguna muerte, pues, o sea, al final, ¿no? Porque pues al principio pues hubo algunas mortalidades, pero porque se estaban ensayando algunas formulaciones. Pero entonces que me quedó sonando muchísimo el tema de los ensayos in vivo e in vitro, porque es que quisiera saber si hoy día, todavía 20 años después que yo hice mi trabajo de grado, todavía se sigue experimentando con animales y cuál va, y si eso está permitido y si en algún momento eso va a dejar de suceder, porque es que no tolero, o sea, todavía tengo a los conejos en la cabeza, entonces me siento muy atormentado por eso, doctora. Esa era mi pregunta. Sí, no, yo comparto lo mismo porque también en mis años de investigación también fueron muchas las ratas que tuvieron que sacrificarse para los resultados de mis productos del trabajo de grado, del pregrado y la maestría. En ese término, o sea, sé que en Colombia, por lo menos, lo que es Colombia, ya existe una regulación y se está reglamentando el tema de disminuir, bueno, no, se prohibió el tema de estudios en animales para cosméticos. Los productos cosméticos ya no deben para Colombia venir con estudios que hayan sido hechos en animales, pero para medicamentos todavía no, porque es muy difícil todavía lograr como modelos. eh, Esperamos que con la inteligencia artificial la avancemos más en esto, pero en este momento no existen modelos que sean suficientemente predictivos de la exposición sistémica, de la toxicidad y de todo lo que se tiene que evaluar en términos de medicamentos. Sé que en Estados Unidos, en la FDA, también hay una tendencia hacia esa disminución. eh, Les han dado como becas y cosas, grants para poder hacer más investigación y lograr desarrollar este tipo de metodologías y reducir y de pronto en algún punto eliminar la necesidad de estudios en animales, pero para medicamentos en este momento todavía no estamos ahí. Todavía se están haciendo los ensayos, la toxicidad, la dosis letal, todo eso se tiene que hacer en animales. Muchísimas gracias, María Juliana, por tu respuesta. Acá preguntan eh, qué requisitos debe cumplir un centro de investigación clínica para que sus estudios de bioequivalencia tengan validez internacional. Ese también es un tema que todavía requiere un poquito de armonización. Hablo de Colombia, lo que fue Colombia que, como les decía, en 2016 en su resolución pidió certificación en buenas prácticas de bioequivalencia y biodisponibilidad. En ese momento, dentro de la resolución y el anexo técnico 3, tienen como todo ese listado, ese checklist de qué debe cumplir el centro de investigación muy detallado, la documentación, el personal, las instalaciones, dónde van a estar los voluntarios, todo eso para Colombia. Y lo que ellos también decían, bueno, si es un centro que el INVIMA va a certificar, debe cumplir con esto.
Si no, puede ser un centro que haya sido certificado por una agencia OPS nivel 4 o de alta vigilancia. Ahora, FDA, por ejemplo, no emite un certificado de buenas prácticas de bioequivalencia, no existe. Lo que entonces INVIMA ha pedido es, bueno, entonces muéstreme un reporte de visita de la FDA máximo, o sea, un año antes o después de la ejecución del estudio. Y con eso es que le, le, le piden, le validan a los centros de investigación para Colombia. Cuando uno va a otros países, nuevamente la estandarización falta. Cuando uno va, por ejemplo, es muy curioso, me pasa bastante que voy a Ecuador o a Costa Rica y mandamos el certificado de buenas prácticas de bioequivalencia y biodisponibilidad emitido por Colombia o Chile, que también emite un certificado así, y me piden es un certificado de buenas prácticas clínicas y de buenas prácticas de laboratorio. Pero les decimos, venga, un centro que se dedica solo a esto no tiene BPC, buenas prácticas clínicas y buenas prácticas de laboratorio, sino uno solo que integra todo esto. Entonces, todavía nos falta mucho en términos de armonización en esto. Así es, de todas maneras, pues en lo que tiene que ver con buenas prácticas clínicas, recuerden que Colombia tiene una normatividad, pueden ubicar la resolución 8430 del 93 y la 2378 del 2008, si mal no recuerdo, que da unos lineamientos y en la página del INVIMA ustedes encuentran estos instrumentos de evaluación que acaba de mencionar María Juliana para hacer las inspecciones y certificar, pero específicamente hasta, como bien dice María Juliana, no hay un patrón, una regulación específica para ello. Sí. Y Acá hay otra si es pregunta. para bioequivalencia, el hecho de que tenga buenas prácticas clínicas solamente no es válido. Debe tener el No es certificado válido. de bioequivalencia y biodisponibilidad. Exactamente. Bueno, acá hay otra pregunta, dice Adrián. Para los principios activos que no están incluidos en el anexo 2 de la resolución 1124, conoce bases de datos para conocer la clasificación biofarmacéutica de estos activos y saber si aplica bioexcepción o se deben realizar estudios in vivo. Ay, esa es otra pregunta bonita. Eh, toca buscar. Hay guías, por ejemplo, un sitio chévere importante o una iniciativa también que ha habido muy importante es de la misma FIP, la Federación Internacional de Farmacéuticos. Ellos tienen unos grupos de trabajo y hay uno específico en términos de bioextensión y han revisado muchos productos, casi todos de los que son pues, de medicamentos esenciales y hacen y sacan como un paper en el Journal de Ciencias Farmacéuticas con la revisión sistemática de algunos principios activos. Entonces uno tiene ahí, no sé, atenolol, diclofenaco, hay muchos, pero no están todos. ¿Y qué hay que hacer? Buscar. Hay que buscar bibliografía y muchas veces incluso uno encuentra un artículo que dice, se hizo el estudio y se declaró que es clase uno y otro dice, no, es clase 2. Entonces, la evidencia científica no tampoco es uniforme eh, y en algunos casos me ha pasado que como la evidencia no es tan contundente, al final nos toca decirnos hacer un estudio en vivo porque no hay cómo demostrar que que sí puede optar a bioextensión. Ok, gracias María Juliana. Acá preguntan, bueno, un colega Daniel, que si sería posible compartir la presentación. Sí, Tú yo la no tengo problema. Ok, entonces pues agradecemos a los colegas que estén interesados en la presentación, registrar el formulario de asistencia a la charla el día de hoy y correo electrónico se lo estaremos enviando, por favor. Entonces acá una siguiente pregunta. Lida, eh, da las gracias por la presentación y pregunta, cuando existen varias concentraciones de un medicamento, ¿en qué casos
¿Se puede justificar la bioexención con base en el estudio in vivo de la menor dosis? Como mencionaba, y el estándar es hágalo con el más alto. ¿Cuándo no se hace con la más alta? Cuando esa dosis alta puede llegar a ser perjudicial para voluntarios sanos. Pasa con los hipoglicemiantes, pasa con algunos del sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo qué hago yo personalmente? Yo entro directamente a a esa base de datos que tiene la FDA. Ellos ahí ponen, hágalo con la concentración de 25 o la de 200 o la de 300. Ahí me dicen si es con la más alta o la más bajita. Igual uno puede también pues como buscar en bibliografía y revisar cuáles podrían generarle, es un enfoque de riesgos. ¿Qué tan seguro es administrarle esa dosis a los voluntarios sanos? Y a partir de ahí, uno le puede justificar a la sanitaria, lo hice con la concentración inferior por seguridad de los voluntarios y entonces puedo pedir extensión hacia arriba. Excelente. Bueno, por acá no veo más preguntas y comentarios. Veamos por acá en el listado de participantes. Si alguien tiene la manito levantada. No, No, no. o todo muy Eh, claro o todo muy oscuro. Catalina, ¿puedes por favor proyectar el certificado? Creo que no. Regálame un momentico. Voy a hacer algo acá. A ver si funciona. Bueno, señores, queremos, a ver, permítame un momento. Pues invita, acá Johnny tiene la mano levantada. Adelante, Johnny, por favor, puedes abrir micrófono. Hola, buenas noches. Muy buenas Una, noches. una pregunta o un aporte de pronto acá a los expertos en el tema de bioequivalencia, de biosensión. Finalmente, todos estos estudios terminan en datos, en resultados que hay que evaluar. eh, Muchos a veces sabemos que esas evaluaciones de la información y de la documentación, ese bloque de papel, por llamarlo así, del evaluador. No sé si conocen, si existe alguna herramienta y si no existe, cómo ven la posibilidad de que se pueda crear. De pronto una herramienta que hoy todo tan moderno, tan digital, una herramienta que pueda guiar a los laboratorios en el diseño del estudio, obviamente con las suficientes capas de seguridad que amerite para proteger la información, que ayude a diseñar el estudio, que ayude a procesar los resultados, que ayude incluso a la forma de presentar esos informes y que vaya dando pues señales de que voy por buen camino y que al momento de evaluarlo pues voy a tener un resultado pues mucho más satisfactorio. Que yo sepa, no hay algo que exista ya creado. Y pues en términos de cómo va evolucionando nuestro mundo, me suena esa crear un agente de inteligencia artificial que uno le va alimentando. Mira, esta es la guía, este es o sea, uno les va poniendo, por ejemplo, yo que también he adoptado, estoy también tratando de armar un agente que me ayude a revisar los protocolos. Entonces, cuando me llega el protocolo, lo contrasto les digo en el prompt, esto va a la autoridad sanitaria de tal país, estas son las regulaciones de cada uno de estos países, confronte a ver si está
de acuerdo a todo lo que me exigen en esos países. Y pues ahí va uno más o menos como ayudándose por medio de lo que hay actualmente, que son estos agentes de inteligencia artificial. Hasta ahí podría yo decir, pero que ya sea una herramienta que exista y que esté del dominio público, no que yo sepa. Muchísimas gracias, María Juliana. No veo más comentarios en el chat, más allá de los agradecimientos de todos los colegas por la charla. Tengo dificultades acá para, a ver, no me sale. Me toca probar después.